personas que se movieron en el Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo sobre personas. Hace semanas atrás di un tema que se llama el Espíritu y el ámbito espiritual, tema que es para llevar a los discípulos, para llevar a las personas a cómo incrementar, a cómo mejorar, a cómo profundizar su vida espiritual, cómo mejorar, cómo entender el espíritu y el ámbito espiritual. Todos sabemos que Dios es un espíritu y que todas las cosas que queremos lograr de Dios tenemos que estar más en el espíritu. En otras palabras, la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. ¿Estamos claros? Entonces, prometí dar otros temas que le ayudara, porque ese tema fue más para entender el ámbito espiritual y todo lo que se conllevaba con eso. Pero prometí dar otros temas que es para dando herramientas, cosas que la persona puedan aprender. Ese iba a ser el segundo tema. Pero a medida que yo estudiando me he dado cuenta que es importante dar este tema antes de dar ese segundo tema que iba a dar, que ahora va a ser el tercero, con referencia al ámbito espiritual, porque es bueno conocer o que ustedes tengan ejemplos de personas que se movieron en el Espíritu, o cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu se movió en esa persona, y qué posición ellos estaban, y ese es el propósito de este tema, personas que se movieron en el Espíritu. ¿Estamos claros? Entonces, para este tema yo he usado como fundamento, como base, el capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas. Estos dos capítulos son poderosísimos y yo se los recomiendo que usted lo medite, aunque yo voy a explicarlo, después usted lo estudie y medite para que usted pueda ver cómo el Espíritu de Dios se movía en personas en aquel tiempo, cuál era la posición de esa persona. ¿Por qué? Porque es el propósito de nosotros. Queremos ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, para lo que queremos hacer para los negocios, para lo que queremos hacer para nuestra familia, nuestro matrimonio y todo lo que queremos en nuestras vidas, especialmente el futuro de nuestros hijos. Necesitamos abrirle camino a nuestros hijos y para eso tenemos que remover cosas, obstáculos que ellos tienen en el espíritu. Entonces, es importante para nosotros movernos en el espíritu y conocer el ámbito espiritual. Entonces, sin más introducción, comenzamos. Personas que se movieron en el Espíritu Santo. Entonces, movieron en el Espíritu, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, comenzamos leyendo capítulo 1 de Lucas. Entonces, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que nosotros, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, Lucas, estamos hablando de Lucas, usted sabe, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírsela por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. ¿Estamos claros? Esto lo comenzó, recuérdese que Lucas escribió todo el libro, usted puede ver el Evangelio de Lucas, y todos saben que cuando hay 4 evangelios, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el de Marcos, Lucas y Juan. Entonces esos 4 evangelios que explican la vida de Jesús de diferentes puntos de vista de los diferentes apóstoles. El Evangelio de Lucas está un poquito más detallado, está más específico, tiene cosas, tiene informaciones que aún otros evangelios no lo tienen, porque recuerden, son diferentes tipos es como cuando sucede algo y diferentes personas están dando su diferente punto de vista. Entonces, el Evangelio de Lucas es un poquito más detallado. Entonces, seguimos. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y esas son 2 personas que usted tiene que tomar en cuenta, Zacarías y Elizabeth. Entonces seguimos. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ya usted puede ver por qué tomamos en cuenta estas 2 personas. Y ahí vamos aprendiendo por qué estas personas vienen a caer en la historia de Jesucristo antes de todo de los evangelios. ¿Estamos claros? Entonces seguimos. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Vemos que esta persona, a pesar de ser persona de Dios, personas que estaban consagradas a Dios, Elizabeth no había recibido la bendición de ser madre, era estéril. O sea, que Dios tiene el poder de dar todo, ¿estamos claros? Entonces,
Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada, eso todo era problema. No solamente ya era Elizabeth era estéril, sino que ya eran avanzados, ya eran viejos. Entonces, ambos eran de avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor para ofrecer incenso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incenso, y entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incenso, y al verlo Zacarías se turbó y se sobrecargó en temor. En otras palabras, cogió miedo. Estamos hablando, él entró a hacer su servicio, como ustedes saben, todos los que conocen cómo eran los servicios del tabernáculo, y entonces al momento de hacer servicio, cosa que nunca era normal, se aparece un ángel al lado derecho del altar. Entonces, seguimos leyendo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Juan. Vemos que aquí este ángel se aparece para contestar la respuesta que Zacarías está orando por años. ¿Qué estaba orando? Por años, por tener un hijo. Y creo que esto es una enseñanza no solamente que va con el Espíritu, sino una enseñanza de perseverancia y de ver que para Dios nada es imposible. Que no importa la edad, no importa lo que sea, Dios puede concederte lo que tú necesitas. ¿Estamos claros? O lo que tú estás pidiendo por año. Entonces, tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Wow, qué declaración del ángel. Entonces, hará que muchos de los hijos de Israel, como está escrito en la palabra, se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Estamos claros? Ahí declaró el ángel cuál era la misión, para qué Dios le había enviado, y se lo declaró a Zacarías. Pero mire lo que sucede, versículo 18. Zacarías preguntó al ángel: ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, dudó de lo que dijo el ángel. Cometió un error. Seguimos leyendo. Entonces, respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedará mudo y no podrá hablar hasta el día en que esto suceda. Y el pueblo, entre tanto, estaba esperando que Zacarías, y se extrañaba de que se demoraba en el santuario. Estamos hablando que el pueblo está afuera esperando para entregar las ofrendas, para sus cosas, pero el sacerdote entra para preparar el ambiente, para preparar todo, y no sale. El sacerdote no sale. Entonces comprendieron, y no sale, entonces, porque se demoraba en el santuario. Y cuando salió, no podía hablar. Entonces el sacerdote sale, Zacarías sale, y no puede hablar. Porque el ángel le cerró la boca. El ángel le hizo el decreto para que el ángel le cerró la boca porque no creyó en la palabra. Entonces Zacarías quedó mudo en ese instante, entonces no podía hablar. Entonces comprendieron que había visto una visión, o sea, que había tenido una manifestación espiritual en el santuario, adentro. Entonces, y permanecía muda. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer, quedó embarazada su mujer Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo Jehová de los ejércitos, el Señor Dios, en estos días en que se dignó a quitar mi afrenta de entre los hombres.
Para muchos que no entienden, la afrenta de una mujer cuando no puede dar a luz, se consideraba en aquellos tiempos una mujer maldita, una mujer que estaba bajo una maldición o era maldecida, ¿entiende? ¿Por qué? Porque no podía dar a luz. Porque dar a luz es una bendición. Era como, era parte de dar fruto de los vientres, parte de la bendición. Entonces se consideraba eso y Dios le había quitado la afrenta porque ella había quedado embarazada. Entonces, seguimos. Entonces ya vemos lo que sucede. Se le apareció el ángel, vemos que ahí pasa, pasa este primer acontecimiento de lo que es Zacarías, Elizabeth. Entonces, mira lo que sucede. Al sexto mes, ahí nos vamos a otro lugar. Seguimos leyendo el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, estamos hablando otro ángel, porque el ángel del Señor, pero ahora estamos hablando de un ángel específico. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve María, favorecida. Jehová de los ejércitos, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Estoy leyendo una versión más avanzada. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Jesús, Yeshua. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, como sucede hoy en día, no tendrá fin. Entonces María hizo algo que no hizo Zacarías. Entonces ahí podemos ver que María hizo algo que no hizo Zacarías. ¿Qué hizo María? Miren la respuesta que dio María. Dice ella: ¿cómo será esto? Ella preguntó: ¿pero cómo será esto? ¿Por qué? Porque era lógico. Pues no conozco varón. O sea, en otras palabras, yo sé que lo que tú dices, no denegó lo que dijo el ángel, sino simplemente dijo una pregunta: ¿pero cómo va a ser esto? Si ningún hombre me ha tocado, yo soy virgen, no conozco varón. Entonces respondiendo el ángel le dijo y le explicó claramente cómo iba a suceder. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estamos hablando dos cosas, no una sola cosa, vienen dos. ¿Estamos claros? Con sombra. Por la cual tendrá el santo ser que va a nacer y será llamado Hijo de Dios. ¿Estamos claros? Y he aquí que ella también, y aquí que también tu parienta Elizabeth, la cual llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Pues nada hay imposible para Dios, como dice el versículo 37, que yo siempre le recomiendo a la persona que recuerde siempre ese versículo, que nada hay imposible para Dios. Entonces dijo María, ¿qué dijo María? No dudó ni desconfió ni hizo como hizo Zacarías, sino que dijo: he aquí está tu sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel que hizo se fue de la presencia. ¿Estamos claros? Entonces seguimos leyendo. Que entonces María, como recibe la noticia, ya sabe lo que va a pasar, ella salió de ahí porque se acaba de enterar de que Elizabeth, parentela, estaba también embarazada, y eso era como un milagro, porque estamos hablando de una vieja que estaba embarazada. Entonces en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura en su vientre saltó en tu vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó en voz alta, como diríamos: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. Amén, aleluya, poderoso. Sentimos dando esta clase, siento la presencia del Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Y yo espero que usted sienta lo mismo, ese poder de Dios, cómo se manifiesta, porque estamos hablando de cosas poderosas del Espíritu. Entonces, seguimos. Versículo 26 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán bienaventurada. Wow, maravilloso. Todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, y esparcióse a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Estamos claros? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quién? A los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel, su siervo, y acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham su descendencia para siempre. Se quedó María con ella entonces como 3 meses después de volver a su casa. Vemos cómo ya se establece este orden. Elizabeth está embarazada y María ya está supuesta también a quedar embarazada para traer el Mesías. Entonces seguimos leyendo, estamos todavía en el capítulo 1 y ahora vamos a leer el versículo 57. Cuando a Elizabeth se cumplió el tiempo de alumbramiento, de dar a luz a un hijo, al oír los vecinos, los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron. O sea, todo el mundo se regocijó de que finalmente Elizabeth, de tantos años de oración, después que ya pensaban que ya no había solución, Dios hizo el milagro y Dios hizo su obra, porque Dios tiene planes para todo. ¿Estamos claros? A veces lo hace en el tiempo que queremos o a veces lo hacen en su tiempo cuando pensamos que ya no hay esperanza. Así mismo. Entonces seguimos. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Mire cómo llaman el nombre de Zacarías. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señal a su padre cómo le quería llamar. Él, pidiendo una tablilla, escribió el nombre. Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y en ese mismo momento, la atadura que le había caído a Zacarías por no haber creído de quedar mudo, le fueron abiertas su boca. ¿Estamos claros? Y su lengua. Y comenzó a bendecir a Dios y alabar a Dios. Y se llenaron todos de temor. Y sus vecinos y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Los que la oían, la guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Aleluya, maravilloso. Cuando leemos ese primer capítulo, vemos cómo el poder de Dios, cómo el poder del Espíritu Santo se va maravillando, se va preparando, como seguimos en este primer capítulo. Maravilloso. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.
Y tu niño, profeta de lo alto, será llamado porque irá delante de la presencia de Dios, para preparar el camino, como todo ya sabía, como estaba escrito, él era el que iba a preparar, como dijo el profeta Isaías, preparar el camino del Señor, irá preparando el camino, para dar a conocer la salvación a su pueblo, para perdón de su pecado, por la entrañable misericordia de Dios, de Padre nuestro Dios, con el que nos visitó desde lo alto ahora, para dar a luz a los, para dar luz a los que habitan en tiniebla, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Estamos claros? Y entonces el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación de Israel. ¿Estamos claros? Y todos pueden ver cuando usted lee el capítulo 3 de Juan, de Mateo, y puede ver lo que hizo el profeta Juan. El profeta Juan fue un niño que preparó el camino a Jesús, pero él fue que comenzó el primero que comenzó diciendo arrepentido, que el poder de reinos ha llegado, o sea, el arrepentido que se arrepienta, que el poder de Dios que se arrepienta y comiencen a coger camino, como tal se escribieron los profetas, fue Juan. ¿Para qué? Para prepararle el camino al Mesías que venía después de él. Entonces vemos todas esas cosas, esos acontecimientos que pasan en ese primer capítulo. Entonces ahora vamos a pasar al capítulo 2, porque ahí vemos todo lo que pasó con Elizabeth, vemos todo lo que pasó, aún lo que pasó ya con María, que ya se le había asignado la misión que iba a suceder a través de ella. Entonces, en el capítulo 2, entramos al capítulo 2, que usted lo tiene en su Biblia, lo puede leer. Entonces leemos: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, estoy leyendo, e iban todos para ser empadronados, cada uno de su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, en cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba ya encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días. Estando yo allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ello en el mesón. Había lugar que iban a ir para que dieran a luz, para que diera todo, para que el lugar estaba lleno, y ellos tuvieron que dar a luz en el pesebre, en el establo. ¿Estamos claros? Habían pastores en la misma región. Me sucede eso, da luz. Entonces, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban, vigilaban de la noche sobre sus rebaños. Y se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor le dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas buenas, o nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. ¿Estamos claros? En el establo. ¿Estamos claros? En el pesebre. Repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales. Mire qué movimiento. Ustedes ven cómo se están esos movimientos espirituales. Una hueste de ángeles, Señor, de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para la buena voluntad para con los hombres. ¿Estamos claros? Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha
manifestado, porque Dios hace las cosas y siempre busca testigos, busca personas que puedan testificar de lo que pasó, para que no sea simplemente cosa de dos, sino que sean testigos. Y no testigos simplemente así, sino testigos con manifestaciones supernaturales, como sucedió ahí con ángeles. ¿Estamos claros? Entonces seguimos. Entonces, entonces a Belén, para ver lo que había sucedido, lo que se había manifestado. Entonces, versículo 16 dijeron: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Estamos claros? Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. O sea, ellos dieron a conocer lo que los ángeles habían dicho y lo que la manifestación del Espíritu que habían tenido al niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho, como le habían dicho los ángeles. Entonces seguimos. Ya como comienza en este capítulo, segundo capítulo, seguimos, ustedes ven la manifestación del Espíritu, cómo se ha manifestado el poder del Espíritu Santo sobre personas. Entonces seguimos porque todavía no terminamos. Ahora que seguimos, ahora que vienen cosas buenas, cosas maravillosas. Entonces, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había dicho, le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para ser presentado, para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será presentado delante de Dios. Esa era una ley que tenía que ser presentado delante de Dios. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Estamos claros? Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí entra otra persona que tiene que tomar en cuenta. Y yo le pido que en su Biblia, así como usted circuló Zacarías, así como usted circuló Simeón, ahí mira a los pastores, usted vio ya lo que pasó con los pastores. Usted está mirando cosas que están sucediendo. Ya tiene María, ya tiene José. Ahora vemos un personaje más que entra en acción, que también se llama Simeón. ¿Quién era Simeón? Vamos a ver qué nos dice la Biblia de quién era Simeón. Entonces, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire, aquí nos encontramos con otra persona. Me siento como me engranojo en todo el cuerpo, como el poder del Espíritu Santo ya estaba operando, manifestado en persona. Estamos hablando porque todavía no hemos llegado ni siquiera, Jesucristo no ha nacido todavía. Y ya estaba el poder del Espíritu Santo haciendo obra. Eso es maravilloso y esto es importante saberlo. ¿Estamos claros? Entonces seguimos. Entonces seguimos. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría, que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. En otras palabras, ese hombre estaba marcado que no podía morir hasta que no viera al Mesías, hasta que no viera a Jesucristo. ¿Estamos claros? Y movido por el Espíritu Santo, estamos hablando movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Este hombre, estamos hablando que él está tranquilo, está cumpliendo, esperando su tiempo, esperando su cosa. De repente el Espíritu lo mueve. Espérate, algo se está manifestando y me voy a mover en el Espíritu. Entonces, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer con él conforme al acto de la ley, a cumplir lo que dice la ley, él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Tú para revelación de los luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. ¿Estamos claros? Y usted ve cómo se va presentando todo ahí. José, su madre, estaba maravillado de todo lo que decía él.
de lo que hacía este hombre Simeón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Simeón. Este hombre era conocido como un hombre santo, un hombre de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, sigue. Ellos se maravillaron con todo lo que sea él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Estamos hablando que va a traer cosas buenas, pero también va a traer cosas que van a confrontar. ¿Estamos claros? Y una espada traspasará tu misma alma. Una espada trabajará tu corazón para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Estamos claros? En otras palabras, parece que ya le había revelado que el niño, a pesar de que venía a hacer cosas grandes, venía a hacer maravilla, iba a morir, iba a ser crucificado. ¿Estamos claros? Y una espada traspasará tu corazón. ¿Estamos claros? Y estaba también allí, aquí entra otra persona que usted tiene que circular. Estamos hablando capítulo 2, versículo 36. Y estaba también allí Ana. Aquí vemos Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. ¿Estamos claros? De edad muy avanzada. ¿Estamos claros? Aquí entra Ana, una profetisa. Estamos hablando de una mujer profetisa. ¿Estamos claros? Ana, una profetisa. Entonces, de edad avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda y hacía 84 años. Estamos, viuda 84 años. Era viuda hacía 84 años. Wow. O sea, estamos hablando que esa mujer estaba esperando tantos años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Oh my God, qué guerrera. Esta era una mujer intercesora. Estamos hablando de una mujer de oración, una mujer de Dios. Y no se apartaba del templo, sirviendo con ayunos. Estamos hablando sirviendo con ayunos y oraciones. Una guerrera, una intercesora. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y sus ciudades a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia y favor de Dios. Y la gracia y el favor de Dios estaban completamente sobre él. Entonces, seguimos, versículo 41. Iban sus padres, entonces sucede otras cosas. Ya el niño cumplieron ese rito, cumplieron todo. Entonces ya los padres regresan allá y se regresan ya para su casa. Ya cumplimos todo, ya sabemos que el niño especial tiene todo. Entonces, iban sus padres todos los años, pasó ya el tiempo, el padre todos los años, a Jerusalén, en la ciudad de la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, el niño ya, estamos hablando, ya tiene 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y María. Miren lo que sucede ahora. Cuando ellos iban ya, comenzaron todo, ya el niño tiene 12 años, se van a celebrar la fiesta, cuando regresan para atrás sucede algo. El niño tiene 12 años ya. Sucede esto, vamos a leer lo que sucedió. Entonces, pensando que estaba entre la compañía, porque sucedió que pasa que el niño, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supieran José y María. Y pensando que estaba entre ellos en la campaña, o sea, que estaban entre el grupo que venían, a lo mejor se quedó jugando con 2 o 3 niños aquí, con la casa del vecino o con algún familiar, ¿estamos claros? Entonces, dicen, bueno, viene la compañía, anduvieron buscándolos, anduvieron durante un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Y volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después, estamos hablando 3 días después, 3 días después, lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Y oyéndolos, preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban por su inteligencia y de su respuesta, y de su respuesta. Y cuando lo vieron, se sorprendieron su padre y le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, miren lo que le contestó este niño con simplemente 12 años, que es una de las palabras que tiene que tomar en cuenta y tiene que entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué nosotros llevamos el evangelio. Y esto le va a dar un significado para que yo lo entienda, para que entienda qué es llevar el evangelio o hacer la obra de Dios. Miren lo que dijo el niño. Entonces aconteció, dijo el niño, tu madre dijo, hijo, ¿por qué no hace esto? Entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? O sea, ¿por qué me están buscando? ¿No sabéis que en los negocios de mis padres me es necesario estar? Miren que lo contesta el niño. Pues no sabéis que en los negocios de mis padres me es necesario estar. Pero ellos no entendieron lo que él dijo. Entonces descendió con ellos y volvió a Nazaret y se sujetó y le que estaba sujeto. ¿Estamos claros? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y la gracia para con Dios y los hombres estaba con él. Entonces, aquí leemos en estos dos capítulos poderosos. ¿Estamos claros? En estos capítulos que acabamos de estudiar, pudimos ver cómo el poder del Espíritu se manifiesta y opera en diferentes personas. Principal, en estos capítulos. Cómo se manifestaba, cómo el poder del Espíritu ya estaba preparando personas. Que esto es importante saber. Y son personas que no eran ni que conocidas, que usted decía de que no, esta persona es conocida en el barrio. Sino eran personas que estaban buscando a Dios, personas que tenían una posición que ellos de mismos decidieron buscar una posición de Dios. ¿Por qué? Porque esta clase es importante para aquellos que quieren tener una relación, que quieren ser poderosos en el espíritu. Recuérdese que todo lo que usted necesita en lo físico viene de lo espiritual. Todo lo que usted necesita familiar, todo lo que usted necesita financiero, todo lo que necesita viene de Dios. Entonces, para eso es importante que usted esté bien conectado o que usted tenga un claro conocimiento de las cosas espirituales, de cómo se mueve el espíritu, especialmente el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que es súper, súper importante. Entonces, pero aquí vemos que ahí usted vio las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y cómo eran diferentes personas, pero también la razón por qué estaban calificadas. Eso es clave. Y por eso yo le solto que repita y lea y estudie esa vida, esa vida como hice yo, que yo dije, wow, pero mira la posición de Simeón, mira la posición que tenía Ana, mira esa profetisa, mira cómo Dios eligió, mira Zacarías, cómo eligió Elizabeth. ¿Por qué? ¿Por qué usó Dios a esta gente? ¿Por qué? Porque eran unos sinvergüenza, porque andaban haciendo las cosas malas por ahí. No, eran personas santas, personas justas, personas delante de Dios, que andaban justos, que andaban consagrados completamente a Dios. ¿Estamos claros? Esto nos guía entonces, para terminar con esta enseñanza, a la siguiente pregunta. ¿Está usted listo como creyente para recibir la manifestación, el poder del Espíritu Santo como tuvieron esa persona que consideramos normal, que consideramos como dijo María? Yo no soy una hija de una princesa, simplemente una humilde de una comunidad. ¿Está usted calificado? ¿Está usted preparado, santificado, consagrado a Dios, caminando justo, con integridad, con excelencia? ¿Está usted en esa posición como estaba, como damos el ejemplo de Job? Hay tantos ejemplos en la Biblia que eran personas que ¿por qué Dios lo usó a esa gente? Porque eran personas justas, personas consagradas. Recuerde que ser justo no es ser una persona que usted no va a cometer error. Es más, no siquiera ser una persona que usted no va a cometer pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se borra. Es cuando usted comete algo malo y usted se arrepiente y usted trata de no hacerlo y lucha y vive una vida. Usted lucha una vida. ¿Para qué? Para vivir justamente, para caminar en rectitud, para caminar en integridad, para caminar en excelencia. Si eso me gusta hacer donde quiera que yo, siempre me gusta la palabra ser justo, me gusta. Muchas personas se aprovechan de ti, muchas personas te van a herir, muchas personas, además, te van a aprovechar, te van a robar, te van a hacer muchísimas cosas. Te van a usar, pero yo te garantizo que si usted aprende a caminar justamente, si esa palabra justo usted la lleva como una marca en su vida, como algo que todo el mundo vea y diga, no, esta persona es justa delante de Dios, una persona íntegra, una persona que camina así, usted siempre va a tener el favor de Dios en su vida. Dios siempre va a bendecir su hogar, sus hijos, su familia. Porque Dios es justo aún con sus enemigos. ¿Estamos claros? Dios es justo aún con sus enemigos. Y así, imagínate, si Dios es justo con los enemigos, ¿cómo no va a ser justo con usted? Que cristiano, una persona que se consagró a Dios, una persona que se entregó a Jesucristo. Así que eso es súper, súper importante. Entonces, por eso esa pregunta es clave. ¿Está usted preparado? ¿Estamos claros? Esa pregunta tiene que usted que hacérsela a usted mismo y comenzar a indagar, porque el próximo tema que voy a dar
va a ser cómo alimentarse, cómo usted posicionarse, qué usted tiene que hacer para llenarse del Espíritu. Entonces, ya de que usted conoce personas, es importante que usted aprenda. Este es el próximo tema que se va a dar. Este es el segundo. El tercero que voy a dar, ese tema va a ser, le va a dar herramientas de lo que usted tiene que hacer, cómo tiene que vivir su vida para que opere justamente delante de la gente, que todo el mundo diga que usted es una persona buena, una persona justa, que no diga usted es un ladrón, usted es un delincuente, una persona que está haciendo lo malo, una persona, ¿entiende? Que lo acusen, pero que si lo acusan falsamente, como dijo Jesucristo. Ah, me está acusando, yo soy ladrón, como imagínense, si lo acusaron a Jesucristo, ¿cómo no lo va a acusar a usted? Pero que lo acusen injustamente, que usted sepa en su corazón, que usted sepa delante de Dios que usted está caminando en integridad con sus hijos, con su familia, con su esposa, con todas las personas que están alrededor suyo, ¿estamos claros? Con su prójimo. Así que creo que esta enseñanza es poderosa, le va a bendecir su vida, repítela, medítela y espero en Dios que la bendición de Dios, que el amor de Dios, que el poder, la sabiduría del Espíritu Santo le venga sobre su vida para que usted pueda recibir esa manifestación, esas cosas que usted necesita para usted, para sus hijos, para su familia y lo más importante, para sus nietos y su futura descendencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, bendice tus hijos. Bendice tu pueblo, bendice a aquellos, Señor, que necesitan de ti. Bendícelo, Padre, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Yeshua. Amén.